When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. En este vídeo vamos a definir las razones trigonométricas. En primer lugar, tenemos que observar que necesitamos un triángulo rectángulo. Vamos a nombrar los vértices y los lados de este triángulo. En primer lugar, el vértice que corresponde al ángulo recto será el vértice A, y a partir de ahí nombraremos el resto de vértices, siempre en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por tanto, este vértice será B y este vértice será C. De la misma forma, nombraremos los lados de este triángulo con las letras correspondientes a los vértices opuestos, pero minúsculas. De esa forma, este lado, que es la hipotenusa del triángulo, será el lado A, ya que es el lado opuesto al vértice A. Este lado, que será el opuesto al vértice B, será el cateto B, y de la misma forma este lado será el lado C, que será el opuesto al vértice C. Observamos que estos dos ángulos son ángulos agudos, ya que la suma de los tres ángulos debe de ser 180 grados. Este ángulo, que llamaremos alfa, y este ángulo, al cual llamaremos beta, cumplen que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo A, que es el de 90 grados, será igual a 180 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos alfa más beta será 90 grados. La otra propiedad importante que se cumple en este triángulo es que, ya que el triángulo es rectángulo, se cumple el teorema de Pitágoras. Que nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. Es decir, que a cuadrado será igual a b cuadrado más c cuadrado. Propiedad que utilizaremos para poder obtener, si nos falta un lado del triángulo, para poder calcular las razones trigonométricas. Pero claro, ¿qué son las razones trigonométricas? No son más que relaciones que se establecen entre ángulos y lados del triángulo rectángulo y que nos permitirán resolver problemas correspondientes a triángulos como este. ¿Cuántas razones trigonométricas tenemos? Pues tendremos 6 razones trigonométricas, 3 que definiremos directamente sobre los lados del triángulo y 3 que definiremos sobre estas primeras. Las 3 primeras relaciones trigonométricas serán el seno, el coseno y la tangente. El seno, que representaremos por sen del ángulo alfa, será la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa, estableciendo este cociente. El coseno de un ángulo agudo será la relación que se establece entre el cateto contiguo y la hipotenusa, también estableciendo este cociente. Y por último, la tangente, que se representará por tan de alfa o también por
TG de alfa será la relación que se establece entre el cateto opuesto y el cateto contiguo. De esta forma, si consideramos el ángulo alfa tal y como hemos representado en este triángulo, nuestro seno de alfa será B, que es el cateto opuesto al ángulo alfa, partido por la hipotenusa, que será A. De la misma forma, el coseno de este ángulo alfa será el cateto contiguo, es decir, el adyacente al ángulo, es decir, el que está junto al ángulo, por tanto C, partido por la hipotenusa, que será A nuevamente. Y por último, la tangente será el cociente entre el cateto opuesto, que en nuestro caso es B, y el cateto contiguo, que es C. Tenemos que darnos cuenta que esta relación depende del ángulo en el que estemos fijándonos. Si observamos que ahora tenemos las razones trigonométricas del ángulo beta, tendremos que el seno de beta será el cateto opuesto partido por la hipotenusa, y en este caso el cateto opuesto a este ángulo es C. Por tanto, el seno del ángulo beta será C partido por A. De la misma forma, el coseno del ángulo beta será el cateto contiguo, que en este caso, al ser este el ángulo, el cateto contiguo será B. Por tanto, tendremos B partido por A. Y por tanto, la tangente del ángulo beta será el cateto opuesto, que era C, partido por el cateto contiguo, que ahora es B. Como vemos, estos cocientes no son exactamente iguales que en este caso del ángulo beta. Por eso es importante fijarnos de qué ángulo estamos calculando las razones trigonométricas. Pero hemos dicho que no hay 3, que hay 6. Las otras 3 razones trigonométricas serán la cosecante, la secante y la cotangente. Definiremos la cosecante y la representaremos con estas siglas como 1 partido por el seno del ángulo alfa, puesto que el seno del ángulo alfa es B partido por A. Al realizar el cociente 1 partido por el seno de alfa, obtendremos A partido B. La secante la representaremos con secante de alfa y la calcularemos como 1 partido por el coseno de ese ángulo alfa. Igualmente que en la cosecante, puesto que el coseno es C partido por A, al realizar 1 partido por el coseno obtendremos A partido por C. La cotangente del ángulo la representaremos así y la calcularemos como 1 partido por la tangente del ángulo alfa. De la misma forma, calculando 1 partido por esta expresión, obtendremos C partido por B. When you're